Bien, subtítulo número... Bueno, no tiene número, mejor dicho. Después voy a empezar a agregar número a cada uno de los subtítulos. El liberalismo. En sí, el liberalismo es un movimiento ideológico que fomenta mucho la libertad del individuo y la circulación de sus bienes, garantizado también por una constitución. Ustedes se preguntarán, ¿qué es una constitución? Bueno, la constitución es la base legal de, del Estado, es la base legal sobre la cual se van a establecer después las distintas leyes que garanticen nuestros derechos. En sí, la Constitución es la base legal de todas las leyes. Ninguna ley puede violar la Constitución o contradecir a la Constitución. Por eso mismo se dice que es la base legal de todo. Si hay alguna ley que viole de alguna manera algún estamento de la Constitución, entonces esa ley es anticonstitucional y tiene que ser abolida o es ilegal. ¿Ha pasado en la historia de nuestro país? Sí, ha pasado en algunos periodos nefastos que se han cortado las libertades individuales en regímenes que han sido autoritarios. Ha pasado, sí, ha pasado. Bueno, en sí, este sistema liberal, este sistema de Estado liberal, fomenta la libertad de circulación de estos bienes, pero también establece la libertad del individuo. Y esto también, pero, y es un pero muy grande que siempre lo estoy incluyendo, es también establece que el Estado argentino no tiene que cortar de ninguna manera o no tiene que limitar de ninguna manera las libertades de los individuos. ¿Qué quiere decir esto? Que justamente a través del Estado liberal, el Estado liberal pasa a tener un rol mínimo en todas las cuestiones de los individuos. Y cuando digo que el Estado liberal tiene un rol mínimo en las cuestiones de los individuos, también estoy diciendo de que no tiene ninguno o muy poco rol en las cuestiones de cada uno de estos individuos, en las cuestiones sociales. Y cuando digo cuestiones sociales, estoy hablando de problemas de salud, problemas de pobreza, problemas de vivienda, problemas de higiene, problemas de desempleo, de falta de salario, de pobreza. Todas esas cuestiones sociales pasan a ser una cuestión de los individuos. Mejor dicho, ya eran una cuestión individual de cada uno de los individuos, pero ahora quedó también asentado en el Estado liberal argentino. Justamente, se daba la libertad para poder solucionar los problemas, pero no, el Estado argentino no llevaba adelante la intervención de ninguno de estos problemas, no le llevaba adelante ninguna de estas soluciones. El Estado liberal consideraba que todos estos problemas de salud, desempleo, pobreza, eran problemas que tenía que el individuo solucionar solo. Se los dejaba al voleo, sí, por así decirlo. Sé que suena muy cruel, pero esa era la ideología que se tenía. El Estado argentino liberal consideraba que todos estos problemas sociales eran de cada uno de estos individuos, tenían que ser solucionados por estos mismos individuos, sin ninguna intervención del Estado. Por eso mismo se dice que el Estado argentino liberal tenía un rol mínimo, y también se dice que el rol que llevaba adelante el Estado argentino era el rol de gendarme. ¿Y qué quiero decir esto con rol de gendarme? Bueno, justamente con rol de gendarme estoy diciendo de que el Estado argentino tenía que garantizar la libre circulación de bienes y de la propiedad privada. Y cuando aparecía alguna gente que trabara de alguna manera, no estoy diciendo eliminar, sino trabar, solamente con trabar, que trabara alguna circulación o gran ganancia de alguno, trabara la circulación de algunos bienes o la ganancia de bienes, enseguida el Estado argentino buscaba eliminar esa traba o reprimir esa traba. Y ustedes se preguntarán, ¿qué serán esas trabas que consideraba el Estado argentino? Por trabas estoy hablando de protestas sociales que limitan las ganancias de los sectores empresariales o del campo. El Estado argentino consideraba una marcha social como si fuera una traba. Miren, escuchen qué barbaridad es esto. Sí, ya sé que es una barbaridad, pero el Estado argentino el Estado argentino liberal de 1880 consideraba que
Una protesta social representaba una traba para la circulación, la libertad de bienes y la propiedad privada. Entonces el Estado argentino llevaba adelante represiones y eliminación de todos estos elementos que consideraba como si fueran una traba en la circulación de bienes. Por eso se dice que el Estado argentino liberal cumplía más que nada un rol gendarme. Para resumirlo a grosso modo, estamos diciendo que el Estado argentino garantizaba la libre circulación de bienes y la libertad de los individuos, pero tampoco intervenía en cuestiones sociales, porque tenía un rol mínimo. No intervenía en cuestiones sociales como la pobreza, la salud y la riqueza. Eso consideraba que era cada asunto de cada uno de los individuos. Y cumplía un rol gendarme al llevar adelante represiones contra todos aquellos elementos que limitaran de alguna manera los bienes y la propiedad privada de los individuos. Bueno, otra cuestión que ustedes quizás se preguntan es si este sistema liberal vino a reemplazar a un sistema monárquico. En sí, en la mayoría de los países pasó así, que un sistema liberal capitalista vino a reemplazar la vieja monarquía feudal que reinaba en la mayoría de estos países. En sí, sí, vino a reemplazarla en muchos de estos países, pero otras monarquías han sabido adaptarse a estas nuevas ideas y han llevado adelante pactos entre los sectores. Estas monarquías han llevado pactos con los sistemas burgueses y han llevado pactos así con la comunidad en sí. Tienen constituciones, estas monarquías tienen constituciones, limitan de cierta manera también ciertas actividades y libertades que tenía la monarquía antes, pero también garantizan la cierta libertad de los individuos dependiendo de cada uno de estos países. No vamos a ponernos a analizar cada uno de estos países, pues se me va a hacer demasiado largo el video, pero en sí ha habido casos así de que justamente se ha llevado adelante estados más de estilo mixto, conservando cierta nobleza, ciertos sectores nobles de la nobleza, y han establecido constituciones que garantizan los derechos individuales de sus individuos y se han establecido también relaciones capitalistas con estos mismos, entre otros países. Yo digo esto porque, por ejemplo, estaba el caso de Brasil, que justamente tuvo un sistema monárquico hasta finales del siglo XX, o incluso del Reino Unido, que hoy en día todavía tenemos una nobleza establecida en Reino Unido, y parece que van para rato. No, se han sabido adaptar a las nuevas ideologías de tipo liberalista, y se han sabido adaptar bastante bien. Bueno, en sí, como decía, para cerrar la nota, para cerrar el tema del liberalismo, en sí el liberalismo, como decía, el Estado liberal argentino, los mayores beneficiados en este sistema liberalista son los sectores burgueses, y por eso mismo estos mismos sectores burgueses fomentan mucho el sistema liberalista y tratan de fomentarlo en aquellos países en donde todavía no se ha llegado al sistema liberalista, para que justamente obtener más ganancia para que estos países se integren en la economía capitalista mundial.